Bien amigos, y continuamos con el desarrollo de su espacio Panorama Semanal. Hoy tendremos como invitado principal de este programa al cronista deportivo Dionisio Soldevila. Con él estaremos conversando sobre el reportaje que presentamos con el tema de los peloteros que suplantan su identidad con la finalidad de cambiarse su nombre y de rebajarse la edad. Buenos días, Dionisio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Ariel? Gracias por la invitación aquí a Panorama Semanal. Dionisio, este es un tema que ha llamado mucho la atención por los actores que envuelve. Recientemente vimos el caso de Leo Núñez, ahora hace unos días nos topamos con la sorpresa de Fausto Carmona, quien había desempeñado un papel muy bien en las grandes ligas, y ahora nos topamos con que Fausto Carmona no se llama Fausto Carmona y que tiene mayor edad. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene en el caso específico Fausto Carmona? Bueno, sin duda alguna, tanto el caso de Carmona como el caso de Leo Núñez son similares. Los dos adoptaron la identidad de una segunda persona para poder firmar sus contratos profesionales hace más de una década. En el caso de Núñez, sin embargo, él tiene menos inconvenientes, por lo menos desde el punto de vista moral, porque él colaboró con las autoridades, él ayudó a apresar a las personas que estaban involucradas en la falsificación de su identidad, y él no fue apresado de la misma manera que Carmona. Carmona es detenido saliendo del consulado de los Estados Unidos cuando nadie sabía absolutamente nada. Y desconsiderado por las autoridades, por la forma como fue apresado. Exactamente. En el caso de Carmona, sin embargo, que en la parte en la que sí se difiere de Núñez es que a él la Fiscalía del Distrito Nacional sí le presentó cargos y está acusado del delito de doble identidad. En lo inmediato, ambos se encuentran colocados en la lista restringida. ¿Qué significa esto? De las grandes ligas, que sus equipos no van a pagarle absolutamente nada hasta que ellos no lleguen a los Estados Unidos. Eso es lo primero. Ambos lanzadores deben de conseguir un perdón del Departamento de Estado que debe de firmar Hillary Clinton para entonces aquí en el consulado de los Estados Unidos se les otorgue una visa de trabajo para poder regresar. Si tú te fijas en el caso de Núñez, cuyo nombre real es Juan Carlos Oviedo, él ya tiene 4 meses que se detectó el caso, que se hizo público. En el caso de Carmona él tiene un mes. Y la temporada empieza el mes que viene. Y la temporada en 3 semanas. Ya los pitchers y catchers deben de reportarse a los entrenamientos primaverales. Lo que quiere decir que el caso de Carmona es mucho más complicado todavía, porque si Núñez tiene 4 meses y no ha podido resolver su situación, vamos a decirle que a Carmona le va a pasar los 4 meses iguales. Y ya estaríamos hablando de mitad de temporada por lo menos. Dionisio, yo ahorita me preguntaba, obviamente no soy un conocedor del tema, estos jóvenes peloteros, cuando se cambian la identidad, cuando se quitan la edad, normalmente tienen agentes, que obviamente son los que le consiguen sus contratos, los managers, vamos a decir, como si fuese un artista tiene su manager, su agente. Estos agentes no están al tanto de estas cosas, o los agentes son también cómplices cuando suceden este tipo de inconvenientes con estos peloteros. Mira, en ambos casos se alega de que las suplantaciones de identidad se produjeron cuando ellos todavía no habían firmado contratos profesionales. Puede haberse dado el caso en estos dos particulares de que los agentes no lo supieran, porque ellos no fueron los que les consiguieron sus primeros contratos profesionales. Ellos trabajaban con los llamados buscones. ¿Cómo es que en una comunidad, por ejemplo, Cordero, que lo conoce obviamente, que crece en una comunidad y de repente es pelotero y se llama Cordero? ¿Cómo es que no se da, cómo es que la gente no habla de esto? ¿Cómo funciona esto? Mira, en el caso de Carmona, que es un caso muy particular, era algo que se venía sonando desde hace mucho tiempo, porque los familiares del verdadero Fausto Carmona tenían más de una década chantajeando y extorsionándolo. Él tenía que pagarle una cuota anual para usar ese nombre. Un fee. Él tenía que pagarle una cuota anual para pagarle ese nombre. Aparentemente, luego del último contrato, que él tendría que ganar $7 millones este año, los dueños de los documentos reales le dijeron, espérate, tienes que pagar más. Él se negó, públicamente fueron a diferentes medios de comunicación a decir que él no era Fausto Carmona, a decir que una bruja había santiguado los papeles falsos con los que él había firmado ese contrato profesional. El consulado de los Estados Unidos inició una investigación que terminó y concluyó
al él ser detenido cuando fue a buscar sus O sea, en el documentos, caso su de él, renovación de visado. se conoce porque, como dice la voz populi, lo chivatearon, ¿verdad? Él no quiso pagar, aparentemente eso es lo que ha sucedido. Él no Y quiso eso le ha pagar costado más. y le ha costado más. Él fue más guapo de la cuenta y entonces está pagando por ese problema. Ahora, que es muy difícil tratar de impedir que esto suceda. Cuando tú tienes un muchacho si tomas el caso particular de Fausto Carmona, y no quiero justificar ni en el caso de Carmona, ni en el de Leo Núñez, ni en el caso de Santiago Casilla cuando firmó con el nombre de Jairo García, o de Adriano Rosario en su época, que firmó con el nombre de Adriano Rosario llamándose Tony Peña, o con el caso de Smiling González, que firmó con el nombre de Smiling González un prospecto para los nacionales y resultó llamarse Carlos Lugo. Que ese, un paréntesis, Dionisio, que ese es un caso de lo más sonado porque se llevó de paro al gerente general de los nacionales, Jim Bowden, y también a José Rijo, que era asesor y tenía una posición cimera dentro de esa organización. Exactamente. Tú no puedes, ante las situaciones que crean la oficina de las grandes ligas en el país, de que un muchacho dominicano a los 18 años ya es un desecho, pretender que un niño que está buscando la manera de salir de una extrema pobreza y se le dice que la única forma de lograrlo es siendo pelotero y que si te quitas un año o si te quitas 2 años o usas este papel y tú sí vas a firmar, entonces no lo van a dejar de hacer. Mira, en el caso de Carmona, firmó a los 19 años de edad con unos documentos que decían que él tenía 16. Si él hubiera tenido, y lo que firmó fue por $10,000, más o menos. Si él hubiera tenido la oportunidad de firmar por los mismos $10,000, diciendo realmente que él tenía sus 19 años, que él tenía 19 años de edad, igual, y llegó a Grandes Ligas. Porque no fue el nombre, no fue Fausto Carmona, o sea, son sus condiciones físicas. Fue el hombre que llegó. Si la mentalidad de los equipos de Grandes Ligas no fuera eso, no sucediera esa situación aquí. Y eso lo mencionaba el presidente de la República en una actividad que realizó con un grupo de peloteros en el Palacio Nacional, y él decía, el problema es el asunto de la equidad. No se juzgan a los peloteros dominicanos con la misma vara que se están juzgando a los peloteros de otros países. Claro. Ni a los de Estados Unidos ni a los cubanos. Tú sabes que de ese y otro tema vamos a seguir ampliándolo en esta interesante entrevista con Dionisio Soldevila al regreso de esta pausa. Bien, amigos, continuamos con esta interesante entrevista con nuestro amigo Dionisio Soldevila. Dionisio, siguiendo con el tema de los peloteros dominicanos, tú sabes que me llama mucho la atención. Había, si no me equivoco, hace un par de meses, un proyecto de ley que quería que se le otorgara el permiso, como que los peloteros por obligación tendrían que tener un nivel de educación, y este fue un tema un poquito espinoso para muchos. Tú sabes que en Estados Unidos se usa mucho que los peloteros salgan becados de la escuela. Eso sería una retranca para el país. Claro. ¿Qué opinión tú me das? A mi opinión muy particular, yo pienso que el nivel de los peloteros, Miguel, debe mejorar, amigos, pero esa no, cláusula, ha mejorado. Sí, esa cláusula de que un pelotero tuviera que ser bachiller para poder estampar una firma, o sea, eso era una retranca para el país. No era bachiller, el proyecto de ley que lo propuso el senador de San Pedro de Macorís, la intención no era mala como tal, exigía un 8º de primaria para poder ser contratado como pelotero profesional. No obstante, el mismo proyecto estaba mal elaborado. Bajos niveles de educación que hay en sentido general. Tú exigirle a la juventud que se dedica a practicar deporte, que en su mayoría viene de escasos recursos, o sea, es una retranca para esos jóvenes. Bueno, yo no veo mal que se trate de... porque son dos cosas distintas. Porque es que aquí la gente quiere ser pelotero político, Miguel, y es por eso. Porque ven que los peloteros ganan mucho dinero, y no les interesa estudiar, nada más jugar pelota. El asunto es que debería del Estado Dominicano proveer el sistema educativo necesario y suficiente para que aquel que esté practicando también pueda ir estudiando al mismo tiempo. No obstante, con las limitaciones que tenemos como país, ese proyecto de por sí no tiene sentido. Aparte de que los equipos de Grandes Ligas no son Estado Dominicano para resolver los problemas de educación
de salud, etcétera, 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 que se presentan en nuestro país. Ahora, de que a los peloteros dominicanos debería de quitarse totalmente ese parámetro de que son contratados a los 16 años, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Tú sabes por qué? De que se elimine el 2 de julio. Se elimine no el 2 de julio, porque el 2 de julio es una fecha simbólica. Es que haya un límite de 18 años para poder contratar a un pelotero. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora la gente solamente ve el 2 de julio, 16 años, la primera fecha en que se puede contratar a un pelotero dominicano. Sin embargo, los niños a los 10 años están dejando las escuelas totalmente incentivado para ponerse a jugar pelota, para ponerse a prepararse para que cuando llegue ese 2 de julio estén en condiciones. Entonces tú ves muchachitos que en el cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, los papás los sacan de la escuela y lo mandan a un programa y se lo entregan a un entrenador en un programa. Hay entrenadores que dentro de su proyecto completo incluyen la educación. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Que lo que les interesa es un buen bono. Y entonces esos muchachos se quedan en el aire totalmente. Porque en Estados Unidos los 18 años de edad son la edad mínima en que se puede contratar a un pelotero para ser profesional, y en República Dominicana 16. No tiene sentido. Como esto es un país de amante de la pelota, vamos a entrar un poquito más en número de los peloteros dominicanos. Yo te hice una pregunta hace unos días, que qué tú opinabas si Albert Pujol, con los años que le quedan en las Grandes Ligas, rompe el récord de jonrones. Vamos a hablar un poco más de números. Bueno, sí, tiene la posibilidad. Pujols tiene 11 años en Grandes Ligas, tiene 450 y tantos jonrones, acaba de firmar un contrato por 10 años con los Angelinos de Los Ángeles. El récord de jonrones es 762 que tiene Barry Bonds. Pujols en esos 10 años debería de promediar alrededor de 30 cuadrangulares. De lograrlo, se lleva de cuajo el récord de Barry Bonds. ¿Podrá lograrlo? Este año disparó 30 cuadrangulares teniendo un lento inicio, aunque después aceleró. Y una lesión también. Y una lesión que lo sacó durante 2 semanas y tantos, 3 semanas, sí. Con un problema en un antebrazo. Pero Pujols, si tiene algo, si un pelotero puede lograrlo, es Pujols. Pujols es un tipo extremadamente dedicado a lo que él hace. No es un tipo Alex Rodríguez que anda en el jet set, que tiene la llamada mala vida. Precisamente, Alex Rodríguez. No su final ya no será el mismo Alex Rodríguez hace 4 o 5 años. Bueno, Alex Rodríguez ha tenido problemas de lesiones en las últimas temporadas. Se acaba de someter hace poco a un proceso hasta cierto punto experimental en Alemania para recuperarse de unos problemas que tenía en la rodilla. Pero olvídate de si él puede o no. Él no se está haciendo más joven cada año. Ya no hay, tú no te vas a topar con un pelotero que haga lo que hacían en otras épocas, que mientras más viejos iban mejorando con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento o cualquier otra cosa, porque el que lo hace ahora es detectado inmediatamente. En el caso de Alex, él está firmado hasta el 2017, no importa lo que él haga. Sí. Ya Alex Rodríguez con más de 630 cuadrangulares, si no me equivoco. Pero no va al Salón de la Fama. Eso depende, la mentalidad de los votantes. Por el asunto de los esteroides. Pero la mentalidad de los votantes yo creo que va a cambiar tarde o temprano. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes borrar una era del béisbol y esconderla y ponerla debajo de la mesa simple y llanamente porque por asuntos morales o por doble moral, si se quiere decir, de un grupo de periodistas. Alex Rodríguez tiene 600 y tantos jonrones largos. Sí. Barry Bonds tiene 762. Tienes a otro, te puedo decir el caso de Sosa, que lo acusan de haber usado sustancias, aun cuando nunca se le comprobó nada, 609 jonrones. Tú tienes a Roger Clemens, nunca dio positivo a nada. Simple y llanamente hay rumores de que si usó o no usó, o alguien diciendo que usó. Roger Clemens, 4,000 ponches, más de 300 triunfos. Hay cosas que pesan demasiado. Sí. No se pueden comparar con el caso Pete Rose, por ejemplo, que apostaba y vendía juegos. No es lo mismo. Bien, Dionisio, a ti gracias por participar en este espacio y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Será hasta el próximo domingo cuando nos veamos a través de esta Color Visión. Hasta la próxima.